Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Anoche le dicen, Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes van a observar el documento correspondientes al material de apoyo que tenemos para la presente semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a hablar justamente, estamos en el tema central de los ciclos de la naturaleza y sus cambios, el ser humano, y vamos a hablar de un aspecto bastante importante como es la reproducción, una función vital. La reproducción no solamente es un proceso de preservación de la especie, sino conlleva otros aspectos fundamentales, los cuales vamos a ir revisando y señalando en el desarrollo de la presente clase. Y justamente vamos a hablar sobre el tema de la reproducción en relación al ser humano. El nacimiento de nuevos seres vivos es un acontecimiento asombroso. Nos enternecemos con el nacimiento de un bebé, sentimos curiosidad al ver nacer y crecer plantas, nos divertimos con los cachorros de nuestras mascotas y contemplamos la aparición espontánea de mariposas. Todos estos son el resultado de una función como es el proceso de reproducción. La reproducción es el mecanismo mediante el cual se da origen a otros seres semejantes a partir de células o partes del cuerpo. Es evidente que los seres vivos dejan descendientes con un patrón básico similar a sus progenitores y este mecanismo garantiza la continuidad de la vida. Esas son las características fundamentales del proceso de reproducción. Ahora, una vez que nosotros hemos visto, obviamente, cuál es la función principal de la reproducción, vamos a ver los tipos de reproducción que existen. Los organismos muestran variadas formas de reproducción desarrolladas a lo largo de millones de años. Así se han establecido dos métodos básicos de reproducción según intervengan o no gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células reproductoras tanto masculinas como femeninas. En la creación del nuevo individuo, obviamente la reproducción sexual y la reproducción asexual es la principal clasificación de los tipos de reproducción que existen. Y vamos a ir viendo y analizando cada uno de ellos. La reproducción sexual es el proceso de reproducción más habitual en los organismos pluricelulares y consiste en la formación de un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación del material genético de dos organismos de la misma especie. En este procedimiento reproductivo intervienen células sexuales o gametos que se unen en la fecundación para dar lugar al cigoto. En el caso de los animales superiores intervienen los óvulos y también los espermatozoides. Estos obviamente son los que posteriormente darán origen al cigoto. En el caso de las plantas, dos de las células de los granos de polen y dos células de los óvulos de las plantas darán origen a un nuevo o a una nueva planta. En cuanto a la reproducción asexual, la reproducción asexual consiste en la formación de un nuevo organismo a partir de una célula o trozo de cuerpo de un organismo desarrollado. En este proceso interviene un solo progenitor, no hay la presencia de los dos progenitores como en la reproducción sexual y no se lleva a cabo con células sexuales. En los organismos sexuales más simples, la reproducción asexual se realiza por fisión o escisión, proceso mediante el cual la célula madre se divide en dos o más células hijas. Este tipo de reproducción también ocurre en organismos pluricelulares como las esponjas o tunicados y se realiza por yemas. Y ya vamos a ver más adelante
toda la clasificación, la gama de subclasificación en función de los tipos de reproducción que existen. En cuanto a los tipos de fecundación, vamos a ver cómo se desarrolla. El proceso de fecundación varía de una especie a otra. En las del reino animal, esta puede ser interna, pero también puede ser externa. En el caso de los peces y los anfibios, la fecundación por lo general es externa. Las hembras ovopositan en el agua y posteriormente los huevos son bañados con los espermios de los machos. En reptiles, aves y mamíferos, la fecundación es interna, requiere de apareamiento o cópula. Con respecto a los invertebrados, en la mayoría de los animales invertebrados acuáticos, la fecundación es externa, mientras que en los terrestres predomina la interna. Esto en cuanto a la reproducción de forma general y vamos a centrarnos a continuación. Vamos a iniciar con el proceso de la reproducción humana, que es uno de los aspectos más determinantes y más interesantes que existe dentro de este proceso de preservación de las especies, de la especie. La parte de nuestro cuerpo encargada de la reproducción es el sistema reproductor. Aunque en la mujer y en el hombre son diferentes, tienen algunas características que son comunes. Por ejemplo, ambos sexos poseen gónadas, vías genitales y genitales externos. ¿Qué son las gónadas? Prácticamente las gónadas corresponden al espermatozoide en el caso del hombre y al óvulo en el caso de la mujer. Las gónadas son los órganos que producen las células sexuales, los espermatozoides en los hombres y los óvulos en las mujeres, así como algunas hormonas sexuales cuya función es controlar el funcionamiento del sistema reproductor y la aparición de características sexuales secundarias, las cuales aprendieron hoy también hemos visto en los niveles anteriores. Las vías genitales llevan las células sexuales desde el lugar donde se producen o se maduran hasta el sitio donde se realiza la fecundación, es decir, la unión de ambas células. Los genitales externos son los órganos que entran en contacto durante la cópula, es decir, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales. Esto hace posible que el espermatozoide y el óvulo lleguen a encontrarse. Aquí nosotros tenemos en cuanto a las etapas de reproducción humana y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Aquí tenemos el hombre adulto, tenemos la mujer adulta, tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide. La unión de estos dos, obviamente en el momento de la unión sexual, da origen al embrión. Después el embrión pasará a formar el feto. Obviamente también tenemos el desarrollo del niño y de la niña, el desarrollo de características sexuales secundarias y obviamente el proceso de adolescencia, donde gracias a estas células, gracias a estas glándulas, obviamente tanto el hombre y la mujer van adoptando las características propias de cada uno de los sexos. La reproducción en humanos es sexual puesto que intervienen los dos sexos, masculino y femenino. El éxito de esta depende de acciones coordinadas en las que actúan las hormonas, los sistemas nerviosos y también el aparato reproductivo. Luego de la fecundación se forma el cigoto. A partir de sucesivas divisiones de este se origina una pequeña masa de células indiferenciadas llamadas mórula. El proceso continúa sin interrupción y en adelante aparecen células diferenciadas que conforman las primeras estructuras del tejido embrionario. Poco a poco el embrión adquiere forma humana y recibe el nombre de feto. La madre espera a su bebé durante 38 a 40 semanas, tiempo en el que el feto está completamente desarrollado y listo para iniciar su vida de manera independiente. Cumpliendo este lapso se produce el parto y viene al mundo un nuevo ser humano. Los órganos reproductivos de este reciente ser no se encuentran completamente formados ni en tamaño ni tampoco en funcionamiento. Y en cuanto a la llegada de la pubertad, la glándula hipófisis, localizada en la base de nuestro cerebro, produce las gonodotropinas. Estas son hormonas que estimulan no solo el crecimiento de los órganos sexuales, sino también ponen en marcha su actividad. Simultáneamente, la hipófisis secreta la hormona del crecimiento llamada somatotropina, la cual impulsa el crecimiento de los músculos y también de los huesos.
Es en este momento cuando los seres humanos tienen la capacidad fisiológica de engendrar un nuevo ser. Sin embargo, falta aún madurez emocional para enfrentar este reto y los adolescentes tienen todavía mucho por aprender de sus padres. No solamente requiere este proceso de reproducción ya estar con nuestros órganos totalmente formados y maduros, sino también interviene la parte psicológica y la parte emocional. En cuanto a la maternidad y paternidad responsable, es uno de los aspectos fundamentales y que obviamente lamentablemente en nuestra sociedad no se da de esa manera. Hay padres, obviamente, tanto de ambos sexos, tanto padre o madre, obviamente que muchas de las veces abandonan a sus hijos. Pero en este caso, en este tema, justamente vamos a hablar de la maternidad y paternidad y sobre todo de la responsabilidad que tiene tanto el hombre como la mujer en el desarrollo de esta nueva familia. La descripción anterior nos muestra de manera muy resumida que el proceso de reproducción sexual tiene un alto costo biológico, económico y también emocional. Biológico porque es necesario la presencia y participación de células y estructuras especializadas en la fertilización y posterior desarrollo del embrión. Parte económica porque el cuidado y la crianza de los hijos es bastante costoso y emocional porque los problemas que pueden tener los padres afectan directamente a los hijos. Un niño que viene al mundo necesita a su padre y a su madre juntos, compartiendo juntos las responsabilidades de tener un hijo y manteniendo una estabilidad familiar. La paternidad y maternidad responsable debe garantizar que un niño sea concebido dentro de los márgenes del amor y también del respeto, que sus primeras etapas de vida ocurran durante un embarazo planificado y deseado, en el mismo que la madre tenga la oportunidad de cuidarse apropiadamente y responsablemente durante todo este proceso maravilloso como es el embarazo. Luego el niño merece que se cubran sus necesidades educativas, psicológicas, emocionales, biológicas, socioculturales y económicas básicas. Es por esto que las personas en edad reproductiva deben estar muy claras de los compromisos que una vida sexual activa conlleva, ya que aparte del deber de cuidar su cuerpo, deben recordar que siempre está latente la posibilidad de concebir una nueva vida, la cual se convertirá en una responsabilidad para toda la vida. Eso no pueden interrumpir. Bueno, claro, durante el embarazo hay personas que lo hacen, pero obviamente esto se aplica cuando de pronto hay una deformación, cuando hay algún tipo de problema en el desarrollo del nuevo ser. Pero muchas personas no lo hacen así y lo hacen por otros intereses o por otras determinaciones, por otras decisiones que en la mayoría de los casos son irresponsables. Son actividades las cuales obviamente generan dificultades y obviamente una alteración tanto física como psicológica, tanto a la mujer y especialmente a la mujer. Esto en cuanto a la maternidad y paternidad responsable y los procesos de reproducción que nosotros tenemos. Y habíamos visto justamente aquí nosotros tenemos, en cuanto a la reproducción humana, nosotros tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide. Y obviamente vamos a ver en esta última etapa de de esta primera etapa de nuestra clase, vamos a ver cómo están constituidos cada uno de ellos. Cuando hablamos del óvulo, el óvulo está formado por una zona pelúcida, tiene un núcleo y tiene un citoplasma. De esa manera está constituido el óvulo, que dicho de otra manera es una célula. En relación al espermatozoide, el espermatozoide tiene una cabeza, tiene una cola y tiene un segmento intermedio. Y de esa manera está constituido estas dos estructuras, estas dos células que se fusionarán y darán origen a un nuevo ser. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases, justamente vamos a ver las características más fundamentales en función de la reproducción. Vamos a ver el concepto, cuáles son los temas fundamentales en función de este proceso maravilloso y obviamente que requiere no solamente la madurez de los órganos sexuales, sino también la madurez en cuanto a la parte psicológica y esto que implica también
al proceso de responsabilidad que nosotros debemos tener en función de nuestros actos. Pero vamos a ver en esta etapa, vamos a ver la reproducción y justamente aquí nosotros podemos observar en este gráfico, en esta parte que estoy señalando con el puntero, nosotros podemos observar al óvulo, mientras al costado derecho nosotros podemos ver los espermatozoides que están buscando fecundar. Recordemos que millones de espermatozoides son depositados en la vagina de la mujer durante el proceso de coito, pero obviamente solo uno será el que logre fecundar el óvulo. Pero vamos a ver a continuación qué es la reproducción en los seres vivos. La reproducción es el proceso biológico mediante el cual los organismos vivos crean individuos nuevos. Es una de las etapas del ciclo vital de los seres vivos junto al nacimiento, al desarrollo, al crecimiento y lamentablemente la muerte, que es una etapa la más triste y obviamente que todos vamos a pasar por esta etapa. La madurez de los seres vivos implica alcanzar el desarrollo necesario para permitir la reproducción. A dicho estadio se lo conoce también como madurez sexual. Las especies se reproducen mediante dos tipos de reproducción. En la reproducción asexual se forma un individuo nuevo a partir de otro, sin la intervención de los dos, con ADN idéntico al original. En cambio, en la reproducción sexual participan dos individuos y dos tipos diferentes de ADN. Ahí nosotros podemos ver las diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cada una de estas formas de reproducción tiene ventajas y desventajas. Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción sexual es un mecanismo relativamente sencillo y por lo tanto permite una propagación rápida. Sin embargo, la falta de variabilidad genética hace que las especies sean más vulnerables a la extinción. Por su parte, la reproducción sexual es un proceso mucho más complejo y lento, pero garantiza que exista mezcla de genes entre individuos. Esto otorga un repertorio de variaciones que hacen que las especies puedan adaptarse a los cambios de ambiente con mayor facilidad. En cuanto a los puntos claves que nosotros podemos observar dentro de esta temática, podemos mencionar que la reproducción es el proceso biológico mediante el cual los organismos generan nuevos individuos y transmiten su información genética. Es una etapa del ciclo vital de los seres vivos junto con el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y también la muerte. La reproducción asexual es más simple y es más rápida y produce descendientes genéticamente idénticos, lo que facilita la propagación, pero reduce la variabilidad genética. En cambio, la reproducción sexual combina material genético de dos progenitores, generando diversidad y mayor adaptación al ambiente. Esto en cuanto a las características y similitudes y diferencias que existen entre la reproducción sexual y asexual. En los animales, la reproducción sexual puede implicar cortejo y distintos tipos de fecundación. Los rituales de cortejo sirven para atraer a la pareja y mostrar la disponibilidad para reproducirse. La reproducción puede ser interna dentro del cuerpo de la hembra o externa en el ambiente. Por último, la reproducción humana comienza con la fecundación interna del óvulo por el espermatozoide, generando un cigoto con la formación genética completa. Este se desarrolla durante aproximadamente 9 meses hasta el nacimiento del nuevo individuo. Esto en cuanto a los puntos más relevantes que nosotros podemos mencionar relacionados a el proceso de reproducción. A continuación, justamente vamos a tratar de los tipos de reproducción que existen. La reproducción de los seres vivos pueden ser, ya habíamos hablado, sexual y también asexual. Dentro de la reproducción asexual es la forma de reproducción más primitiva, típica de los organismos unicelulares, tales como bacterias, levaduras y protozoos, aunque también se da en organismos pluricelulares, por ejemplo, en algunas especies de plantas, animales e invertebrados. En ella, un individuo adulto inicia un proceso biológico que arroja como resultado la creación de un individuo nuevo. Algunos mecanismos de reproducción asexual son la gemación, la fisión binaria, la fragmentación, la esporulación, la partenogénesis. En todos estos casos, la formación genética de la descendencia es idéntica a la del progenitor, no hay ningún cambio.
La reproducción sexual, por el contrario, tiene la ventaja de ser simple y veloz. Perdón, la reproducción asexual tiene la ventaja de ser simple y también veloz. Esto permite a una especie propagarse rápidamente, siempre que existan las condiciones ambientales adecuadas para que este proceso así desarrolle. Como nosotros habíamos analizado y habíamos visto quién se puede reproducir de este modo de forma asexual, justamente son bacterias, levaduras y protozoos. Es por eso que, por ejemplo, cuando ingresa una bacteria a nuestro organismo y obviamente tiene toda la estructura, todo el ambiente necesario para reproducirse, empieza a replicarse, replicarse, replicarse y eso genera algún tipo de infección. Entonces ahí nosotros tenemos cuáles se reproducen de manera sexual, bacterias, levaduras y protozoos. Y a la mayoría de los que terminan con el término diplococos. Esto en cuanto a estas determinaciones, ya sabemos que la reproducción sexual tiene la ventaja de ser simple y veloz. Por eso, cuando, por ejemplo, ingresa un microorganismo patógeno de estos, obviamente nuestro organismo produce de inmediato o desencadena una infección. Sin embargo, como los individuos son todos iguales, toda la especie tiene el mismo grado de vulnerabilidad entre los cambios ambientales. Por ejemplo, si un patógeno ataca a un individuo y lo enferma, es muy probable que pueda enfermar a todos, pues no existe diferencia adaptativa, no hay una diferenciación, no hay diferenciación entre seres, sino todos son una copia igualita. Hagan cuenta que están sacando qué sé yo, de un dibujo, sacan unas 20 copias. Y obviamente dentro de esas copias, obviamente de esas hojas que han sacado, derraman un líquido que daña. No se daña solo el uno, sino que se empiezan a dañar todos, porque obviamente todos tienen la misma característica. Esa es una de las desventajas, obviamente, de este tipo de reproducción. Vamos a continuación a ver en cuanto a la reproducción sexual. Acá ya intervienen los dos individuos, masculino y femenino, macho y hembra, y aquí sí existe una variabilidad en cuanto a las estructuras. Obviamente cada individuo es totalmente diferente. La reproducción sexual es una forma de reproducción mucho más compleja y obviamente lenta que la reproducción asexual. Es propia de organismos pluricelulares, como la mayoría de las plantas y también de los animales. Eso, cuando hablamos de pluricelulares, hablamos de seres conformados por muchas células. Consiste en la creación de células reproductivas o gametos provenientes de dos individuos diferentes. Cada una de las células posee la mitad de la carga genética completa de un progenitor adulto. Estos gametos deben encontrarse y unirse para dar origen a un individuo nuevo. En este caso, el descendiente tiene información genética diferente a la de sus progenitores, dado que se trata de una combinación única de ADN de ambos. La reproducción sexual garantiza que exista variabilidad genética. Eso quiere decir que cada individuo es diferente, que si se enferma un individuo, ya no va a contagiar o contaminar a otros individuos, como sucede en el caso de la sexual. Entonces, este tipo de reproducción garantiza la existencia de variabilidad genética en las especies. Esto significa que existen ligeras diferencias entre los individuos, en un principio parecen neutrales, pero que ante el cambio brusco del ambiente pueden ser importantes en términos evolutivos. Por ejemplo, si apareciera un agente capaz de enfermar determinada especie, es posible que algunos individuos que sean más afectados que otros. De este modo, la probabilidad de que la especie se extinga es mucho menor que si se reprodujera asexualmente. De esa manera, obviamente, tienen la misma estructura y pueden ser contagiados y exterminada esa especie. Acá no, en la sexual es mucho más complejo. La gran desventaja de la reproducción sexual radica en la necesidad de que exista un encuentro entre diferentes individuos, macho y hembra, que permita el desarrollo de la fecundación. Esto en relación a este proceso. En cuanto a la reproducción animal, vamos a ver a continuación cómo son las características de la reproducción animal. La mayoría de los animales se reproducen sexualmente. Esto quiere decir que existen individuos diferenciados de machos y hembras, capaces de producir espermatozoides y óvulos, respectivamente. En cuanto al cortejo y fecundación,
Para que ocurra el encuentro de las células sexuales, es decir, la fecundación, los animales a menudo participan de rituales de cortejos. Se trata de un comportamiento especial que tiene como objetivo atraer a una pareja y mostrar su disposición para reproducirse. Por ejemplo, realizar ciertos movimientos corporales, cantos o danzas. En cuanto a la fecundación, esta puede ser de dos tipos cuando hablamos de los animales. Puede ser una fecundación interna y puede ser una fecundación externa. Hablamos de una fecundación interna, es cuando ocurre dentro del cuerpo de la hembra, donde luego tiene lugar el desarrollo del nuevo individuo. Por ejemplo, las vacas, las gallinas tienen fecundación interna. La fecundación externa sucede en el ambiente, típicamente en medios acuosos. Por ejemplo, los sapos y las salamandras tienen fecundación externa. Ellos depositan los huevos y el macho obviamente va a fecundarlos. De esa manera se reproduce. Los animales vivíparos y ovíparos es otra de las características. La reproducción de los animales sirve como criterio para agruparlos, de acuerdo al método empleado para que las crías emerjan del cuerpo materno, que pueden distinguirse entre las siguientes. Tenemos animales ovíparos. Vamos a ver cuáles son las características. La hembra fecunda la hembra fecundada produce huevos que son depositados luego en un nido u otro lugar adecuado y generalmente custodiados por sus progenitores. Dentro de ellos se da un proceso de cambio y emergen eventualmente las crías. Algunos lo hacen en un estadio incompleto, como en el caso de los anfibios o de los insectos en que las crías luego deben atravesar una metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Un cambio, una evolución para hacerse adultas. Otras, en cambio, emergen en un estadio completo, como es el caso de los reptiles, cuyas crías son idénticas a los adultos, pero más pequeñas. Esto en cuanto al proceso de fecundación, que es el oviviparismo. En cuanto a los animales vivíparos, en este proceso la hembra fecundada da a luz a sus crías ya desarrolladas listas para asistir de manera independiente, aunque bajo la custodia de sus progenitores. En estos casos no se producen huevos, sino que la o las crías se gestan dentro del cuerpo materno hasta que están listas y luego son paridas. En el caso de los mamíferos, como los perros, los gatos, los leones y también las ballenas. Esos tienen este modo de fecundación vivíparos. En cuanto a la reproducción asexual de los animales, en algunos casos los animales pueden alterarse entre reproducción sexual y también asexual, dependiendo de las condiciones. Así ocurre, por ejemplo, con las estrellas de mar, que pueden generar un individuo completo a partir de un fragmento lo suficientemente grande de su tejido, como un miembro cercenado. Entre los animales invertebrados es frecuente la gemación, que es un proceso en el que un organismo adulto produce un bulto o yema, del cual se forma un individuo completo e idéntico. Este es un mecanismo de reproducción sexual entre esponjas y también corales. Eso dentro de estas estructuraciones, obviamente dentro de la clasificación de la reproducción sexual, de la reproducción asexual que se dan en animales. Entramos en esta última etapa y vamos a ver sobre la reproducción humana. Ya habíamos visto, pero vamos a fortalecer un poco más sobre este proceso de reproducción humana. Al igual que la de todos los mamíferos, la reproducción humana es de tipo sexual. Cuando los individuos alcanzan la madurez sexual, producen sus gametos o células reproductivas. Los óvulos se originan en los ovarios y los espermatozoides en los testículos. Cada una de estas células contienen 23 cromosomas, la mitad de la carga genética total de un ser humano. La fecundación de los seres humanos es interna, es decir, que ocurre dentro del aparato reproductor femenino. Para que esto suceda debe producirse la unión física entre dos individuos de diferente sexo, lo que permite la transferencia y la recepción de las gametas. Esto ocurre a través del coito, cuando el pene se introduce en la vagina y libera los espermatozoides durante la eyaculación.
Tras la fecundación se origina una célula llamada cigoto que contiene la información genética completa para crear un nuevo ser humano. El cigoto atraviesa una serie de divisiones o transformaciones celulares de manera muy rápida, dando comienzo al periodo de gestación. La gestación de la especie humana dura 40 semanas desde la fecundación hasta el nacimiento. Esto es aproximadamente 9 meses. Una vez cumplido este tiempo, el útero inicia una serie de contracciones que desplazan al feto hacia la vagina, por donde es expulsado durante el proceso del parto. En cuanto a la importancia de la reproducción de forma general, la reproducción es parte del ciclo vital de todos los seres vivos. Estos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y lamentablemente mueren. A través de la reproducción, un organismo deja descendientes y así asegura la perpetuidad de la especie. El ADN es la biomolécula responsable de la herencia de los rasgos por la información genética de los progenitores que es transmitida a la descendencia. Los seres vivos cambian a lo largo de las generaciones y como consecuencia de estas modificaciones se pueden originar especies nuevas a partir de otros antecesores. Este proceso se denomina evolución biológica. Si bien la reproducción es fundamental para la continuidad de la especie, a través del tiempo no lo es para la supervivencia de un individuo en sí. Es frecuente que no todos los individuos de una población logren reproducirse exitosamente. Esos son obviamente las excepciones de regla que existe en todo y obviamente no pudo faltar acá en este proceso de reproducción también. Aquí nosotros hemos ido analizando justamente y hemos ido viendo partes fundamentales en cuanto a los procesos de reproducción, la clasificación de la reproducción y otros aspectos fundamentales en función del tema que nosotros hemos ido o que se ha preparado para esta hora de clase, como es la reproducción de los seres vivos. De esta manera, compañeros, estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido el desarrollo de estas actividades. Les recuerdo que a partir del día de mañana estará subida estas dos clases debido a que nuestra plataforma, nuestra aula virtual, se encuentra en un proceso de mantenimiento para que obviamente pueda continuar su funcionamiento de forma integral. Así que, señores y señores, les ruego estar siempre atentos a los cambios, revisando su plataforma. De pronto está lista mucho más antes, obviamente para que ustedes puedan ingresar, puedan revisar y puedan presentar de pronto tareas que se encuentran pendientes de entrega. Señoras y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente resto de semana, una feliz noche y nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Linda noche. Gracias, Gracias, Licen. licenciado. Buenas noches. Gracias, Lice.